las afecciones respiratorias que pueden llegar a tener la inhalación de este tipo de humo. Luciana Salcedo está trabajando con especialistas para conocer un poco en detalle cuáles son estas consecuencias y qué hay que tener en cuenta, Lu. Exactamente, estamos aquí en el Hospital Cuyen junto a Martín Maillo, él es neumonólogo, para conocer un poco más acerca de cómo podemos cuidarnos, ¿no?, ante toda esta situación de humo que invade la ciudad. Martín, gracias por recibirnos. Un placer y bueno, gracias por también darnos la posibilidad de poder discutir este tema, ¿no?, que se vuelve algo clásico, parecería. En todos los años tenemos esta misma situación, las quemas que se hacen en los campos, en las islas, y que obviamente tienen su impacto en la salud respiratoria, en la salud de la población en general, tanto en personas con enfermedades previas como en aquellos que no lo son. Cualquiera de nosotros se le irrita la vía aérea, se le pican los ojos, se le encuentra molesto. Imaginémonos esto en una persona que tiene un antecedente, que tiene una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad como el asma, EPOC, rinitis, cualquiera de ellas termina descontrolándolo y en muchos casos genera consultas, y esas consultas van por guardia, y muchas de estas personas que no deberían tener problemas serios terminan internados, terminan con complicaciones, y esto es algo que tiene que ver con la desidia de la gente, con cuestiones realmente que no se pueden entender, pero que básicamente no solamente afectan la naturaleza, afectan nuestro ecosistema, sino que también afectan a las personas de las zonas aledañas a las islas, pero también, como lo vemos en nuestra ciudad, en las zonas del centro de la ciudad, de cualquier región de acá, es impactado por esto. ¿Y cómo podemos hacer para cuidarnos? Básicamente lo esencial tiene que ver con esto que ustedes están haciendo muy bien, que es comunicar, que es alertar y tratar de lograr que de esa forma se prevengan estas prácticas que realmente no tienen sentido, se busca un sentido comercial, pero no deberían hacerlo. Pero una vez hecho y ya con el humo en nuestra ciudad, lo primero que tenemos que pensar es que aquellas personas que tienen, hay que dividirlo en dos grupos. Las que tienen un problema principalmente son las que más cuidado tienen que tener, se trata inclusive de que no salgan, y si lo van a hacer tienen que tratar de usar protección respiratoria como el barbijo en aquellos lugares donde van a estar expuestos a humo. Por otro lado, aquellas personas que están dentro de su domicilio, tratar de cerrar lo mejor que se pueda los domicilios, tratar de no ventilar en exceso en esos días puntuales donde tenemos humo, y también tratar, digamos, como decíamos, de tener esas enfermedades, esos problemas, lo más controlado posible, bien bajo control. Es decir, que no, si alguien tenía un problema respiratorio y había dejado los medicamentos, que vuelva a tomarlos, y bueno, tratar de cuidarnos. Es muy difícil en el ambiente externo, cuando uno sale es muy difícil, por lo tanto la única que nos queda es utilizar protección respiratoria, como lo hemos visto que lo hacen los chinos, que es muy común en lugares muy contaminados, salir a la calle con protección respiratoria sería lo ideal, principalmente para las personas con enfermedades previas. Gisela, Luciana, Martín los escucha. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. En ese sentido le iba a consultar, ¿recomienda el uso del barbijo, volver al viejo barbijo que utilizábamos en pandemia ante la presencia de este humo y quema de pastizales? Desde la pandemia el barbijo vino para quedarse. Lo que pasa es que ya no es lo de antes de utilizarlo a cada rato, claro, o permanentemente, sino que acá hay que utilizarlo de una manera un poco inteligente. Es decir, si nosotros sabemos que hay quemas, sabemos que hay humo directamente y vamos a exponernos a esto, por ejemplo, vamos a salir a hacer mandados o vamos a salir a hacer un trámite o tenemos que llevar los chicos a la escuela y ese chico tiene problemas respiratorios, no cuesta nada ponerse el barbijo, por lo menos en el transitar, hasta que llegue a un lugar donde pueda estar cerrado y protegido. Y vuelvo a repetir, en aquellos lugares, en aquellas casas, cuando hay humo, lo mejor es cerrarlo, es lo conveniente. Cuando empieza a haber ya viento contrario al humo, ahí podemos abrir para ventilar y justamente aprovechar la circulación transversal para que de esa manera las casas diluyan el humo que también tenemos adentro. Por lo tanto, es muy difícil, y esto es lo que tenemos que quedar claro, es muy difícil cuidarse de la contaminación ambiental, cualquiera sea ellas. ¿Por qué? Porque está en todos lados, porque está afuera y porque cada vez que abrimos la puerta algo tenemos adentro. Lo más importante es atacar la fuente de producción de esa contaminación. Eso sería lo más efectivo. Lo demás es reactivo, es cuidarse, es protegerse, es proteger al otro, pero por supuesto que la mejor manera de cuidarnos es que esto no exista. Ahora, ¿qué hacemos si ya tenemos la inhalación del humo? También habló de los efectos en la visión, los problemas que se pueden generar en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos una vez que ya, porque además esto se abra y estamos esperando un fenómeno de la niña donde vamos a tener seguramente recurrencia de este tipo de episodios y es lamentable, pero tenemos que estar preparados para lo que se viene. ¿Cómo tenemos que actuar ante esos casos si nos encuentra en la calle el humo de estas quemas?
Bueno, la protección ocular, o sea, usar lentes también se me había pasado en ese momento, porque no nos olvidemos que no solamente entra por la vía respiratoria, sino también molesta mucho a nivel ocular, a nivel de los ojos. Por eso muchas veces los lentes son importantes para protegerse del impacto de las partículas. Para entender qué hace daño en el aparato respiratorio, en el cuerpo de la persona, no es el humo en sí mismo, sino el material particulado que tiene, o sea, las sustancias que están suspendidas en el aire junto con ese humo, muchas de las cuales esas partículas además tienen altas temperaturas, o sea, material particulado incandescente. Eso es lo que daña, eso es lo que irrita. Por eso las barreras de contacto de prevención son las más importantes, las barreras, o sea, los lentes, el barbijo. Pero cuando ya tenemos el efecto, como decías vos, y tenemos la irritación ocular, o tenemos la congestión, o tenemos la irritación de garganta, lo más importante es tratar de hidratarse bien. O sea, cuanto más hidratado tenemos nuestra vía aérea, nuestra boca, menos impacto tiene eso. Y por supuesto, a partir de esto, depende el nivel de irritación. Medicamentos de uso así masivo no se recomiendan salvo prescripción médica. Pero, por ejemplo, lo más importante es no automedicarse con cosas irracionales. Por ejemplo, no tomar antibióticos, no tomar medicamentos que por ahí no son o son de dudosa efectividad. La verdad, en estos casos, cuando son casos leves, lo más importante es hidratarse. Podemos utilizar unas gotas oftálmicas, pero de tipo lágrima nada más. Y después, en el caso de congestión resfrío, se puede utilizar algún antialérgico de venta libre, pero nada más. Después el resto ya sería por ahí decirlo, no está demostrado que funcionen, no tiene sentido utilizarlo y solamente agrega un efecto de medicación que a lo mejor puede traer otro tipo de problema. Cuando el caso ya es más serio, es decir, empieza la tos, empieza dificultad respiratoria o no responde a los medicamentos habituales, no queda otra más que buscar la consulta médica para tener de esa manera la orientación adecuada. Si justo nos toca atravesar este tipo de situaciones junto a un menor, ¿qué cuidados tenemos que tener para con ellos? Los chiquitos, cuanto más chiquitos son más difíciles de cuidar, porque justamente son los que no se dejan puestos los barbijos, los que cuesta mantenerlos. Esos chicos tienen que estar aislados, o sea, ponerlo en lugares de menos impacto. Si vamos en el auto, ventanillas cerradas. Si tenemos en la casa, tratar de estar cerrado, por lo menos en los días de humo y de viento hacia la ciudad. Y después, cuando ya tenemos molestias respiratorias, la consulta al pediatra. Y al margen de toda esta situación del humo, también estamos atravesando diferentes cambios, ¿no?, en el clima. En ese sentido, ¿qué cuidados tenemos que tener? No solamente el cambio, sino las infecciones. O sea, una diferenciación muy importante, y te agradezco la pregunta, es que esta irritación por humo no produce fiebre, no produce decaimiento o no debería de producir decaimiento como si fuera una infección. Por eso, si tenemos fiebre, si tenemos decaimiento, si tenemos esa congestión que no pasa fácil, eso puede ser una infección. No confundirse y de esa manera, si estamos mal o no tenemos alguna enfermedad predisponente, buscar la consulta al médico. Muchas gracias, Martín. Gisela, Luciano, ahí teníamos entonces la palabra del doctor Martín Maillo contándonos un poco acerca de los cuidados que tenemos que tener en este contexto que estamos atravesando de la quema de pastizales. Llega también el fenómeno de la Niña, produce sequía y tenemos que tener en cuenta esta serie de recomendaciones para hacer frente, ¿no?, a estos días en los cuales el humo invade a la ciudad. Clarísimo, como siempre, el doctor Maillo. Le mandamos un saludo muy especial. Gracias, Luciana. Hasta luego. Hasta la próxima.